Gastón, los otros espacios públicos de la danza. ¿Qué tal? Muy Buenos bien, días. encantada. Gracias de también a aquí. Sara por haberme invitado en este encuentro. Mi intervención simplemente estará enfocada en proponer tres conceptos o tres ideas que se relacionan directamente con el trabajo que estoy haciendo actualmente, de manera coyuntural, digamos, que es la gestión cultural de un espacio independiente de la ciudad de Barcelona. Y, digamos, traigo a colación estos conceptos desde una perspectiva muy concreta, que es mi perspectiva justamente de intérprete y creador, que deviene gestor cultural. Y esto tiene que ver con lo que os comentaré luego sobre los espacios alternativos y los equipos de gestión que los llevan adelante. Y devine gestor porque se me dio la oportunidad de desarrollar un proyecto y por la voluntad de conocer justamente aquella parte que no controlaba y que por tanto me llamaba más la atención, que era la parte de la gestión y la producción. Y con esto, digamos, quiero decir que mi perspectiva configura el trabajo que realizo de alguna manera y la configura desde un punto de vista justamente creativo y no desde un punto de vista de gestión cultural más institucional, digamos. Y me acerca de alguna manera a una corriente o a una manera de entender la gestión que es el Creative Management, ¿no? Y que a mí me gusta denominarme Creative Promoter, ¿no? Okay. Y que implica, digamos, una visión diferente o una perspectiva, digamos, distanciada de lo que es la gestión más institucionalizada, como os decía. El primer concepto que me gustaría traer a colación es la idea de espacio, justamente, ¿no? Que es lo que me ocupa a mí y lo que creo que puede ser interesante en la mesa en este momento. El concepto de espacio en sí, como arquitectura, pero también como lugar que ocupa en un circuito cultural determinado, ¿no? Y el espacio como espacio alternativo, ¿vale? Como sala alternativa, ¿vale? ¿Cuál es, digamos, la idea de sala alternativa? Que no es la misma como comenzó, digamos, históricamente, que como es ahora. Las salas alternativas aproximadamente y en general surgen hacia finales de los 70, principios de los 80, sobre todo en países como España, pero también en países como Argentina, de donde vengo, ocupadas por compañías que realizan una investigación experimental que se aleja, digamos, del circuito oficial y que buscan un espacio donde exhibir el resultado de sus investigaciones con la vuelta de las democracias en los sistemas de gobierno para mostrarlas y exhibirlas a un público nuevo y curioso, ¿verdad? Esta es un poco la idea de una sala alternativa en sus orígenes. De alguna manera, y aunque no haya sido planteada una reforma en estos espacios, una reforma del espacio, son espacios que son ocupados por compañías que pretenden, digamos, darle un sentido a su pieza y, por tanto, adecúan el espacio a su propio trabajo artístico. Es un espacio que está moldeado por el trabajo que presentan. Y en este sentido, digamos, el proyecto que dirijo se relaciona bastante con esta idea de sala alternativa. Es decir, es un espacio que tuve la suerte de poder reformular arquitectónicamente, pensando en conceptos muy concretos del espacio que tienen que ver justamente con la relación política de la coreografía y el colectivo, conceptos muy básicos que muchas veces no son puestos en común cuando se construye un espacio público o un teatro público, ¿no? Conceptos como cuál es la relación, la proporción del espacio que se deja a la escena respecto a la proporción del espacio que se deja al público, cuál es la relación del espectador con el resto de los espectadores en su asiento o si es un asiento común, cuál es la relación del espacio, de la arquitectura, es decir, ¿se trata de una caja negra o se trata de un espacio que permite la ficción y la inmersión dentro de una ficción escenográfica, ¿no? Incluso podríamos decir que el número de espectadores modifica la percepción de la convención teatral, ¿no? No es lo mismo una sala de 1000 personas, otra de 500, otra de 150, ¿no? Las experiencias son completamente diferentes. Pero volviendo a estos espacios teatrales
que surgen como salas alternativas son primeramente gestionados por la propia compañía. El director de la compañía, por lo general, suele ser el productor gestor de este espacio, y luego el resto de integrantes de la compañía ocupan o desarrollan las otras funciones de gestión, comunicación, etc. Digamos, con la estructuración de las políticas culturales, la llegada del PSOE en el 82 en España concretamente, y la creación de la cooperación del Consejo de Cooperación de Cultura y la creación del INAEM en el 85, donde se crean todos los grandes centros de producción nacionales, comienza todo un proceso de institucionalización, ¿verdad? Que desarrolla toda una serie de políticas culturales a las cuales estos espacios comienzan a adaptarse, ¿vale? Y comienzan a entrar, digamos, dentro de un sistema de política cultural público diseñado a partir de un partido político en concreto, ¿no? Lo que había comenzado siendo un lugar de experimentación fue poco a poco institucionalizándose y adaptándose a los indicadores y a los requisitos de estas políticas culturales para poder beneficiarse de las ayudas, que comenzaban a ser imprescindibles porque el propio sector cultural se estaba profesionalizándose. Por tanto, las compañías comienzan a distanciarse del ámbito creativo, a dedicarse de la gestión del espacio, el director comienza a funcionar solamente como gestor, se empiezan a contratar profesionales externos que desarrollan las diferentes tareas de comunicación, producción, etcétera, etcétera, y se distancia justamente de este ámbito de la experimentación. Y lo alternativo pasa a ser entonces, por lo menos aquí en España, por lo que he percibido y por lo que he estado investigando, un sinónimo muchas veces de condiciones precarias, ¿vale? Pierde, claro, lo alternativo pasa a ser un sinónimo de precario, de poco presupuesto, de poca proyección, y pierde esta parte de alternativa, de un discurso alternativo a. Lo alternativo, lo experimental, es absorbido por lo público, una vez más, que lo gestiona en formatos concretos como festivales, programas específicos, como si toda aquella escena rara debiera consumirse en momentos puntuales y exclusivos y no pudiera formar parte de una programación habitual y extendida a lo largo del año, conviviendo con otro tipo de programaciones de corte más convencional, comercial, etc. Y en el fondo hablamos de una relación compleja justamente del espacio con lo público, o sea, cómo se relaciona el espacio con aquello que es público. ¿Y cómo se gestiona lo público, ¿no? Es decir, bueno, tenemos diferentes maneras, ¿no? Evidentemente en Europa pues tenemos una fórmula que es la recaudación de impuestos y luego la distribución de esos impuestos en formas de subvenciones y ayudas por una comisión elegida mediante un partido político, ¿no?, que está en el poder y que detenta la cartera de cultura. En otros ámbitos, como en el ámbito anglosajón, por ejemplo, se dejan de recaudar esos impuestos para beneficiar a un sujeto fiscal que, digamos, hace una aportación de dinero a una compañía en forma de mecenazgo, ¿vale? Digamos, son diferentes modelos que pueden tener su parte positiva o su parte negativa de gestionar lo público, pero lo interesante sería ver qué parte de cada sistema podría influenciar en el otro, como por ejemplo modelos más híbridos, como el caso de Canadá, donde se intenta combinar elementos de ambos modelos. Desde mi punto de vista, como aspecto negativo de cómo se ha implementado el modelo europeo de financiación pública en Cataluña, podría decirse que ha habido una cierta homogeneización y monopolización, digamos, de ciertos sectores de la cultura por parte de las estructuras oficiales y una desaparición de una escena alternativa. Este proceso de excesiva institucionalización de la cultura va acompañado de un segundo concepto que me parece interesante y que está en la base del diseño de las políticas culturales, que es el de industria cultural, ¿vale? El concepto de industria cultural surge o es comentado por primera vez por Adorno junto con un compañero suyo, Hermaker, a mediados del siglo XX, como crítica a los aspectos negativos de la influencia del cine de masas y la televisión en el consumo cultural. Posteriormente, ese concepto es asumido por las administraciones públicas de diferentes países, la UNESCO, el Reino Unido, etcétera, etcétera, y pasa de lo singular, la industria, lo cultural y por tanto de alguna manera lo abstracto,
a lo concreto y plural, las industrias culturales y creativas. Y este pasar del singular al plural, de alguna manera, borra esta percepción negativa original de Adorno y le confiere una cierta perspectiva o una cierta esperanza, como si esta idea fuera una idea motriz que pudiera impulsar el desarrollo cultural de las sociedades que asumen este modelo, ¿no? Que en principio aparece también en el mundo anglosajón, sobre todo desarrollado con el primer gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, como una esperanza de desarrollar un modelo que genere mercado cultural y que ayude a incluir colectivos marginales dentro de la sociedad. Pero a mí lo que me interesaría, digamos, sería ver de qué manera algunos componentes o algunos elementos de la crítica de Adorno pudieran ser extrapolables a la aplicación de la industria cultural hoy en día en nuestro país, ¿no? Y para eso leeré unas pequeñas frases. Para Adorno, los productos de la industria cultural están constituidos de tal manera que niegan o incluso impiden cualquier tipo de capacidad imaginativa, de espontaneidad, de fantasía o cualquier otro tipo de pensar activo por parte del espectador. Esta forma de consumo ultrapasiva está correlacionada con la tendencia de la industria cultural a elaborar un meticuloso registro del público y a trabajar estadísticamente sobre él, ¿no? Una paranoia constante que tenemos, que es la idea de la segmentación, ¿no? De segmentar al público en función de los gustos o preferencias que creemos que tienen, y también de segmentar las propias disciplinas artísticas para dotarlas de financiación, como si las disciplinas tuvieran que ser solo o teatro, o danza, o circo, y los espacios tuvieran que realizar estas actividades y no pudieran hibridarlas, ¿no? Que es algo que nos encontramos en la práctica constantemente, ¿no? O haces teatro, o haces danza, o haces música, pero digamos, tienes que decidir qué tipo de actividad vas a pedir que se te financie, ¿no? Luego dice, lo que se resiste puede sobrevivir solo en la medida en que se integra. La civilización actual concede a todo un aire de semejanza. Podríamos considerar entonces que justamente lo que provoca el concepto de industria cultural es, como decíamos, una cierta homogeneización. Los espacios alternativos dejan de programar aquello experimental para pasar a programar las versiones mini de lo mismo que se programa en los grandes teatros públicos. Sobre todo ocurre con las escenas más teatrales. Y luego dice, la eterna repetición de lo mismo regula también la relación con el pasado. La novedad del estadio de la cultura de masas respecto al liberal tardío consiste en la exclusión de lo nuevo. La máquina rueda surplus. Y eso me hacía pensar también en un filósofo que está actualmente muy en boga, Byung-Chul Han, coreano-alemán, que define de manera más genérica y pensando en el conjunto de la sociedad el cansancio de la sociedad y la repetición de lo mismo. Y dice, en un sistema dominado por lo idéntico, solo se puede hablar de las defensas del organismo en sentido figurado. La resistencia inmunitaria se dirige siempre contra lo otro, lo extraño en sentido empático. En un sistema dominado por lo idéntico no tiene sentido fortalecer las defensas del organismo. Hay, por tanto, una exigencia retroactiva por adaptarse al sistema. Y luego acabo con otro extracto de Adorno que dice, quienes tienen intereses en ella, en la industria cultural, gustan explicar la industria cultural en términos tecnológicos. La participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de producción que a su vez conducen inevitablemente a que en innumerables lugares necesidades iguales sean satisfechas por productos estándar. Y la idea de estándar también me interesa en la aplicación del concepto de industria cultural, porque un estándar, dijéramos, que prevalece la cantidad a la calidad, ¿vale? O como diría Benjamin, la cantidad de vino calidad, ¿no? Es decir, y el aspecto cuantitativo es verdad que hoy en día en nuestro diseño de políticas culturales es fundamental. Es decir, cuántas funciones haces, cuánto público ha venido, cuál es la cantidad cuáles son las cuotas, etcétera, etcétera. No la cantidad, la idea de cantidad. Sinisterra hablaba en una entrevista que le hacía Alberto Ojeda para el Cultural este mismo año sobre el teatro como un dilema entre ser ágora o mercado. Y me parecía también interesante en relación a lo que decías sobre lo público.
Por tanto, desde mi punto de vista, el concepto de industria cultural y su impacto, digamos, en el ecosistema teatral ha sido decisivo para la reducción de toda una escena que era más inquieta, más independiente, más alternativa y que sobre todo proponía una diferencia, ¿no? Una experimentación, no solo para el artista, sino también para el público. Y por último quería tratar un pequeño concepto, proponer un pequeño concepto que viene en realidad de la economía, es un concepto que se llama crowding out effect, crowding out, y este efecto lo que propone es que muchas veces la excesiva injerencia de lo público en determinados sectores puede provocar una desincentivar la iniciativa independiente, ¿vale? Es decir, que muchas veces cuando hay un control excesivo deja de haber este interés por la experimentación en los terrenos más de base. Y esto se relaciona también con lo que comentábamos antes sobre la idea de cómo proponemos estas otras escenas, ¿no? En qué formatos, no de manera habitual, sino de manera puntual, ¿no? Y cómo se rompe un discurso continuado, ¿no? Una relación continuada con toda una serie de artistas, con toda una serie de escenas más alternativas y pasan a formar parte de ámbitos más, tal vez incluso más endogámicos, porque se muestran muy poco y en lugares muy reducidos. Vemos así la proliferación de festivales y programas que no tienen un objetivo, digamos, largoplacista, ¿no? Sino que son ideas que surgen con determinados partidos o determinados políticos que suben en un momento determinado o asumen en un momento determinado las carteras de cultura y proponen estos programas sin una visión más allá, ¿no? Por ejemplo, y no es por estar en contra de los festivales para nada, porque, por ejemplo, creo que hay festivales que tienen objetivos muy interesantes detrás. Nombro uno muy pequeño, que yo soy muy fan, que es el Festival IF, de Teatro de Figuras de Barcelona, que es un festival, además, bianual y que trabaja continuadamente con sus artistas y que un año pone más énfasis en lo que es la residencia artística y el otro año en lo que es la exhibición, ¿no? Es decir, que podemos encontrar maneras muy interesantes de trabajar la idea de festival más allá de estas pinceladas así como puntuales y ya acabo. Desde mi punto de vista no es una falta de presupuesto tampoco lo que ocurre, si bien el presupuesto es evidentemente muy reducido en comparación a otros países. Lo que la Generalitat de Cataluña destina a cultura es un 0,7% del presupuesto total. Eso implica con el conjunto de las administraciones 122 euros de media por habitante por año, en comparación a países como Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, que están entre los 300 y los 500. Es decir, evidentemente es un presupuesto reducido, pero hay un dinero. O sea, la idea es ver cómo se destina ese dinero, cómo se distribuye ese dinero y cómo desde mi punto de vista, cómo se dota a estructuras independientes y a proyectos independientes de una posibilidad de proyección dentro de lo que es el circuito cultural de las ciudades. Y cómo las estructuras colaboran entre sí para poder generar un diálogo más interesante, es decir, cómo las estructuras igual públicas pueden acoger de alguna manera otros discursos y darles cabida. Básicamente yo creo que me interesaba comentar esto y para acabar sí que me interesaría comentar una idea que tiene que ver con desde mi punto de vista, con la idea de volver a los proyectos que tienen una firma, que son proyectos como de autor también. Comentar también una iniciativa que me parecía interesante, es una iniciativa que se llama Web, que es una reso de productores europeos, que lo que tiene de bueno es que conjuga el trabajo de 13 personas concretas independientemente de la institución donde trabajen. Es decir, cuando una de las personas que forma parte de ese reso se mueve a otra institución, el reso también se mueve y continúa apoyando a los mismos artistas independientemente de la posición laboral que ocupen estos productores. Es decir, buscar maneras de generar nuevas economías, nuevas políticas de relación entre el artista y los espacios. Me parece como que es lo interesante. Más o menos me siento angustiado por tu mirada. ¿La estás notando? Así que cierro por aquí. Es bonita, pero te va marcando el timing. Bueno, sí, reconozco ese papel incómodo, pero muchas gracias por...